Claro, pero de todas formas claro. eh, lo vamos a averiguar y estamos a confirmar esto, ¿sí? Bueno, sí, y en la cárcel, en la unidad número 1 de Corrientes, ahí también había habido un problema grave, ¿no? Sí, Hace esto unos años. fue, sí, sí, esto fue recientemente la semana pasada que a raíz de digamos, hubo un reclamo generalizado por parte de la totalidad de los internos alojados en la unidad 1 de la unidad penitenciaria provincial de Corrientes, que tuvo como protagonista la totalidad prácticamente de los internos, que hubo un intento de fuga y que el personal penitenciario tuvo que intervenir a través de grupos especiales, ¿no es cierto? Porque fue justamente por reclamos el tema de los procesos que están muy lentos y bueno, obviamente hay una queja a nivel judicial, ¿no es cierto?, por la demora que hay en los procesos de estos internos que están alojados en esa unidad. Ah. Sí, y hace unos años hubo un incidente con muertos ahí en esa unidad, un motín o algo con incendio y... ¿Tenés presente? Sí, 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 que hubo motín hace también 2 o 3 años, en la cual sí hubo muertos, e inclusive muchos internos fueron derivados a otras unidades penitenciarias. El tema de Corrientes particularmente es que no cuentan con, digamos, hay una unidad nueva que es la de San Cayetano, que fue inaugurado hace 4 años más o menos, tengo Que entendido. hay como eco. El 713 es el interno. Hola, Perdón. Sí, hola, sí, sí, hola, hola, te escuchamos, pero aparece como un eco. sí, sí, Ahora, sí, sí, ¿vos también? sí, sí, Sergio, sí. Sergio de Córdoba, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me parece que... estás? Sí, Buen sí, día, ¿cómo te están? escucho perfecto. ¿Qué tal? Me parece que el eco es que cuando dejas de hablar tenés que cortar, por eso se produce el eco. Ah, bueno, a ver. Hola, hola Sergio. Ah, Esa ¿qué fue, tal? esa fue la directiva técnica que me dieron aquí, que cuando dejemos de hablar tenemos que cortar, así se evita el eco. Bueno, hago eso. Acá está conmigo Julio Gómez Carrillo, de la Unión de Empleados de la Justicia. Buen día, Julio, gusto de verte. Estimadísimo, ¿cómo anda usted? Muy bien, por suerte. Bueno, no sé. La anterior ¿est- sí. ¿Está la provincia de Corrientes conectada? No. Hola. ¿Se conectó ya la provincia de Corrientes? No logro ver la sala. Bueno, tenemos confirmada la participación de la gente de la provincia de Corrientes. Ayer yo hablé y me dijeron que iban a estar. Y de Tucumán también hace tiempo estaba confirmado. Esperamos unos minutos más a que llegue la gente para sumarse. Sí, Oscar, respecto del motín de la cárcel de Corrientes, ¿tenés idea de si hay personal procesado, si hubo un avance en la causa? Hola Sergio, mira, sí, lo que pasa es que se te corta mucho y tengo mucho eco. No, no, me decía si había personal penitenciario procesado de esta última represa que hubo. No, no, de esta última no, de la anterior, de donde hubo del incidente con Ah, fallecidos y demás. no, no, la verdad que no, no, porque fue una pelea entre internos más que nada, Sergio, la anterior. No, no fue no fue un problema entre el personal penitenciario y los internos, sino fueron entre los propios internos, pero lo que sé, seguramente que va a haber habido gente que está procesada, obviamente, sí, seguro que sí, pero te lo vamos a confirmar esto, ¿eh? Bueno, bueno, seguimos esperando unos minutos. Sí, 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 no hay problema. Lo que te quería comentar, Sergio, también es que recién estuvimos haciendo un recorrido recientemente por la unidad 7 en Resistencia. Ayer estuvimos en Roque de Saspeña, donde pudimos verificar que hay un avance con respecto a las obras que se están ejecutando en las unidades penitenciarias aquí del NEA. La instalación, por ejemplo, próximamente de cámaras para tener un mayor control, ¿no es cierto?, sobre el movimiento que genera dentro de la unidad la población penal. Inclusive en los talleres prácticamente se va a instalar. Que esto es un avance, obviamente. ¿Hola?
Hola. Hola, sí. Sí, No, ¿y qué impacto tuvo allá en la provincia el tema de la reforma de la ley 24660 en el tema de educación, del estímulo educativo? mira, con respecto a esto resulta que todavía no está la reglamentación y hasta que no esté Sí, la reglamentación, bueno, obviamente, vamos a decir, se puede aplicar. Ayer tuvimos caso, por ejemplo, en Roque Saspeña, que un grupo de internos que vinieron recientemente de la unidad 2 de Devoto, justamente nos plantean el tema de que no han venido con los certificados analíticos ni mucho menos una constancia de estudio, por el cual esto genera, ¿no es cierto?, la no continuidad con los estudios en la provincia del Chaco, más bien en la unidad 11 de Roque Saspeña. Quizás había que articular mejor el tema del impacto educativo, que obviamente por la Ley Nacional de Educación que falta, ¿no es cierto?, unificar el criterio con las provincias. Que vos, eso es un vos sabés problema que que tenemos. Vos Sí. sabés que en las reuniones que hicimos en la vocalía con la gente de Educación en Cárceles del Ministerio de Nación, aparecieron con unas resoluciones y unos memorándum del año 2010 por los cuales se soluciona ese problema. Se establece ahí que sin la certificación corresponde incorporarlos directamente al ciclo lectivo, lo tienen que hacer en el lugar a donde llegan. Si querés Ah, llamarme después a la vocalía y te paso esa información. La perfecto. buscamos y te la pasamos. Sí, sí, ¿Eh? te agradezco mucho. Para Sí, sí, para cómo pedir no. que lo cumplan. Es un memorando del Ministerio de Educación de la Nación que aparentemente debería resolver ese problema. El Perfecto. problema, Sí, sí, te comento uno porque ayer justamente la mayoría de los internos, chicos que oscilan entre 22 y 23 años que quieren concluir su estudio, más aún con esta nueva ley, tienen este tipo de impedimento a raíz de que son trasladados de los movimientos que se están dando de Buenos Aires hacia el interior, no cuentan con los certificados ni menos con la constancia de estudio, que esto genera obviamente a esta altura del año mucho inconveniente por la conclusión, más que nada por los beneficios que también estos pueden tener, ¿no es cierto? y se pueden juntar hasta 20 meses menos de condena, es una cantidad. Y sí, es una cantidad, sí, sí. El tema del Sergio que yo te comentaba el otro día es cómo vamos a hacer con los extranjeros, ¿viste? Que el tema de los documentos, que sin el DNI no pueden tener acceso a ningún tipo de estudio, porque si no tienen documentos, ¿cómo hacemos? No, Y todavía, no pueden no, tener certificados de estudio, pero sí pueden tener los estudios. Lo que pasa es que ahí tiene que certificar la autoridad claro, educativa del penal, que él claro, cumplió pero los requisitos académicos, no tiene el diploma sí, porque no tiene sí, documentación, no lo y tienen. Lo que el estamos certificado tiene que... claro, lo que estamos sugiriendo es que justamente con esta nueva, digamos, movida que existe, por así decirlo, ¿no? En términos de realizar los nuevos documentos, los nuevos DNI, que eso también llegue a las cárceles, porque aún acá en el NEA no ha llegado esto. Ah, Quizás por bueno. lo menos para aquellos internos que estén en condiciones, ¿no es cierto? Y con respecto a los extranjeros, tratar de tener aunque sea una erradicación temporal, una cosa así, ¿no? Bueno, eso hay que gestionarlo en la Delegación de Migraciones. Yo lo que le estoy mandando a la Nacional de Migraciones es el pedido de que emita los permisos precarios de trabajo y de estudio hasta tanto deje de interesar el interés de erradicación en la jurisdicción para la justicia. Es decir, hasta el vencimiento de la condena eventualmente tiene que ser. Perfecto. Eso hay que pedirlo, hay que tramitarlo a través de la Delegación de Migraciones en Técnicamente. Chaco, en, Sí, sí, de- en cada de- caso corresponde. en realidad esos permisos precarios los tienen que otorgar directamente la delegación, no la Dirección Nacional, me parece a mí. Perfecto. Está bien, Sergio, no, eso no lo sabía. Eso. La Ah. verdad que si lo vamos a gestionar por cada delegación que corresponda en todo caso. Lo que pasa es que como todo centraliza migraciones de Buenos Aires, quizás... Sí, pero es más fácil tramitarlo Sí, en la delegación y que si sí, está autorizado a otorgártelo y él lo único que necesita es tener a la vista, porque no va a tener nunca un documento, lo que va a tener a la vista es la sí, sentencia, el testimonio de la sentencia que lo condena, la fecha de vencimiento de la condena y la está bien. constancia de que está identificado dactiloscópicamente. Con eso les pide el nombre con el nombre con el que lo tengan acreditado en la causa, el permiso precario de trabajo, que le tiene que servir hasta Perfecto. incluso cuando sale en libertad condicional, si sale, ¿no? Porque ahora se están Ajá. yendo la mayoría, se van con expulsión. Sí. La mayoría se está yendo por la expulsión, sí, la verdad que sí. Ah, Y actualmente nosotros tenemos alrededor de 250 internos extranjeros en lo que va en nuestra zona, en nuestra jurisdicción, que me abarca, ¿no es cierto?, que es Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes. Sobre un total de población de 1.100 internos, 250 internos son extranjeros. ah, es una cantidad importante. Es una cantidad importante, sí, totalmente, sí. Así que bueno, en ese tema estamos avanzando y ver
la posibilidad de que también muchos internos que estaban alojados en Saspeña, en Resistencia, en Formosa, que oriundo de Salta y Jujuy, alrededor de 50, 60 internos fueron trasladados recientemente, en el transcurso de esta semana, a la nueva unidad penitenciaria de Güemes. Con esto quiero decirte que está funcionando ya la unidad nueva de Güemes, el Centro Penitenciario Federal NOA, ¿no es cierto?, con internos ya varones, que únicamente hace una semana atrás estaba funcionando únicamente para mujeres, pero se puso ya en funciones ahora también alojar internos masculinos. Y de ahí es donde los internos de Formosa, Chaco y Saspeña, la unidad 11, fueron trasladados recientemente a la cárcel de Güemes. Bueno, se está funcionando totalmente ya la cárcel. Sí, tiene una capacidad para 500 internos y creo que alrededor de 300 internos, una cosa así, está ya ocupado. Creo que queda un cupo disponible de 180 internos más o menos, nos comentaban ayer las autoridades penitenciarias que tienen disponible el cupo, o sea que esto se va a generar rápidamente. Más teniendo en cuenta sí. ¿Mejoró la situación de Misiones eso o no llegó a incidir en Misiones? Mira, los que estaban en cuarteles, en prefectura. Sí, mejoró sustancialmente, sí, mejoró porque hubo bastante movimiento, ¿no es cierto? Así que, bueno, creo que esto va a mejorar notablemente, ¿no? El tema de alojamiento y para más que nada para el tratamiento que se le debe dar a los internos. Bueno, lo que sí te quería comentar, Sergio, que en la unidad 7 en Resistencia ahora se han clausurado ¿te acuerdas las famosas celdas de aislamiento? No existe más eso ahora. Sí. No existe más celdas de aislamiento en la unidad 7. Ah, mirá qué bueno eso. ¿Pasó ahora? Sí, pasó ahora recientemente con la visita últimamente que hizo hace 20 días el director nacional, el doctor Hortel, que estuvo por la unidad 7, ¿no es cierto? Obviamente inhabilitó ese sector, supuestamente ahora lo que ahora se ocupa específicamente para resguardo de carácter voluntario que solicita el interno por una cuestión, por cualquier tipo de medida, ¿no es cierto? Pero no como una medida sancionatoria. Mirá qué bueno eso, porque la verdad que es un cambio. Es un avance. Sí, decime. Te interrumpo un segundito, tengo que... Sí. Hola, Corrientes, ¿estamos conectados ya? ¿Con Corrientes estamos conectados? Tucumán no ha llegado todavía la gente de Tucumán. Y en Corrientes no escucho si hay conexión. Sí, ahí está. Hola, sí, buen día, ¿qué tal? ¿Me escuchan en Corrientes? Buen día. ¿Parece que me escuchan? Sí. Sí, se conecta. Hola, buen día, ¿qué tal? Mucho Buen gusto. día. Sergio Delgado desde Buenos Aires les habla. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, el doctor Cuevas, coordinador de gabinete del Ministerio de Gobierno y a cargo de los derechos humanos de Corrientes. Me acompaña el jefe del servicio penitenciario, el comisario general Miguel Ángel Domínguez. Bueno, un gusto conocerlos. Mucho gusto. Estamos esperando también a la gente de Tucumán, pero no ha llegado, así que podemos empezar ya con las preguntas para que nos alcance bien el tiempo, si le parece bien. Están escuchándonos gente en Córdoba, en Resistencia, que después pueden intervenir, y veo también en Santiago del Estero hay varias personas presentes. ¿Estamos conectados con el aula de la facultad? Sí, el tema de las... ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Sí, el tema de las cárceles en Corrientes, como en todo el país, está íntimamente relacionado también con la inseguridad que proviene de una delincuencia cada vez más violenta, y frente a esa situación hay muchos que pretenden una huida hacia el derecho penal con sanciones más severas, y lo único que se consigue con eso es trasladar al servicio penitenciario los problemas sociales. Esa tendencia responde a la doctrina de la seguridad ciudadana, cuya manifestación más conspicua fue la política criminal de la tolerancia cero. Todos sabemos que se utilizó en Nueva York como una herramienta de persecución de negros y latinos en los barrios más pobres. Es decir, caer en ese estado policial penitenciario
implica también un derecho penal de terror sin límite y con fundamento en la retribución. Característico de la ¿sí? Sí. Característico de la teoría del derecho penal del enemigo, de IACOS o el derecho penal arbitrario en España. Si esto vulneraría, esta situación vulneraría todos los principios y garantías constitucionales, como el principio de la humanidad del artículo 18 de la Constitución y otras garantías, pero todos estos conceptos jurídicos y todos estos principios y garantías están muy alejados de la realidad carcelaria, y lo que persigue precisamente el Estado de Derecho es que el contenido de las normas jurídicas tengan una brecha cada vez más corta con la realidad, porque la medida de la adecuación del contenido de esas normas jurídicas con la realidad es lo que se llama seguridad jurídica, y traducido al servicio penitenciario la protección de los derechos del detenido y también del agente penitenciario. Entonces, hablando de normas jurídicas, ¿cómo podemos adecuar la ley 24660 a la realidad carcelaria frente a una superpoblación carcelaria como ocurre en todos lados, en todas las cárceles del país? Hiperpoblación carcelaria también que afecta al agente penitenciario, es decir, un hombre que está recluido y también atrapado en un sistema de la que no puede emerger aún después de retirado, ¿no? Entonces, en ese clima, ¿cómo podemos aplicar el artículo primero de la ley 24660, que habla de la reinserción social, de la resocialización del detenido, y insta al servicio penitenciario a usar todas las herramientas interdisciplinarias para tal fin? La opinión mía es, primero hay que empezar por la estructura edilicia de las cárceles. Es decir, doctor Cueva, yo coincido totalmente, y es un tema mucho más amplio que el que queremos tratar hoy en la videoconferencia. Yo, para ir introduciéndonos en el tema, cuando se denuncia la posible comisión de un delito en el interior de una cárcel o desde el interior de una cárcel, porque ahora también se ha puesto de moda lo de hacer delitos desde la cárcel por teléfono y demás, ¿quién efectúa la prevención sumaria? Es decir, las medidas tendientes a preservar el cuerpo del delito. ¿Qué autoridad hace esa prevención? Acá le va a responder el jefe del servicio penitenciario a esa pregunta. Bueno, en primera instancia, cuando ocurre un ilícito dentro de la población penal, el que actúa en principio es el servicio para tratar de preservar el lugar de los hechos, de los acontecimientos. Inmediatamente se da intervención a la policía de la provincia, que es la que hace la instrucción juntamente con el fiscal de turno. Esa es la primera medida. Después queda a consideración del fiscal quién va a custodiar, digamos, el lugar de los hechos, que generalmente lo hace la policía o el servicio penitenciario según el delito. Esa intervención del servicio penitenciario la hacen como auxiliar de la justicia por ser fuerza de seguridad. Así es, como auxiliar de la justicia en primera instancia, pero el que colabora, investiga es la policía juntamente con el fiscal de turno. Le pido si me repite su nombre. Sí, yo Miguel soy comisario general Miguel Ángel Domínguez. Mucho gusto. Bueno, y cuando se denuncia la posible comisión de un delito en una comisaría o alcaldía policial en la que haya detenidos alojados, ¿usted sabe cómo se procede? ¿Quién hace la prevención sumaria en esos casos? ¿Hay asuntos internos? ¿Hay alguna repartición especial o es la propia policía de la seccional? Bueno, es la comisaría jurisdiccional la que actúa en los hechos comunes, digamos, cuando ocurre un ilícito dentro de la población penal, ya sea por lesiones o algún otro hecho de esa característica de acción pública, actúa la policía en principio con conocimiento del fiscal en turno y el juez en turno. Si el delito cuya posible comisión se denuncia es la aplicación de tormentos u apremios ilegales, ¿interviene la misma autoridad o que investiga los otros delitos o hay alguna autoridad en particular? No, actúa directamente el juzgado de turno y el fiscal en turno cuando se trata de delitos de esa característica. En caso de haber personal penitenciario imputado, ¿se lo aparta de la función en contacto con internos?
inmediatamente se lo separa del servicio o de la dependencia donde lo estaba haciendo y si es grave el hecho se lo suspende preventivamente a través de un sumario administrativo. Cuando interviene la policía después con control judicial o alguna otra fuerza de seguridad que pueda mandar el juzgado, ¿cómo ingresa al sector? ¿Ingresa armada, por ejemplo? ¿Se desarma el personal policial antes de ingresar a la cárcel? Sí, necesariamente tiene que dejar el arma en la guardia de prevención e ingresar adentro donde está la población penal, tiene que ser sin arma de fuego. ¿Es habitual que clausure, o puede ocurrir que clausure mediante fajas, precintos, algún sector que le pueda interesar para la investigación? Sí, nosotros tuvimos un caso donde el fiscal dispuso la clausura preventiva de una celda, donde se ponen los precintos y bueno, deja una custodia de la policía para preservar el lugar de los hechos o alguna prueba que pueda existir en el lugar. ¿Una custodia policial dentro de la cárcel? Sí, hay en algunos casos que se puede según el lugar donde ocurre, porque en este caso particular que le digo era un lugar separado del resto de la población penal. ¿Existen programas de protección de víctimas y testigos en el ámbito provincial? Sí, hay una ley provincial, la 5962, la que contempla la protección de testigos y víctimas. Tanto en sede penal como en sede civil, ¿no? Cuando se presume que corre riesgo la integridad física o la vida de las personas, y no solamente del testigo de la víctima, sino también de su entorno familiar. ¿Qué autoridad debe disponer las medidas de protección? ¿Sabe qué autoridad dispone medidas de protección de testigos? Y en ese caso el juez. No una autoridad administrativa, siempre el juez. Siempre el juez. ¿Tuvieron denuncias de apremios ilegales o aplicación de tormentos a la población reclusa en los últimos 5 años? Sí, hubo más o menos, ¿recuerdan? Denuncia por apremio sí hemos tenido y se han adoptado medidas disciplinarias como suspensión y arresto para aquellos que tuvieron una participación en el incidente. ¿Sabe cuántos incidentes hubo, cuántas personas sancionadas para poder tener alguna idea aproximada? Nosotros tenemos sancionado aproximadamente 10 hombres, digamos, del 2009 a la fecha, que es la que están requiriendo y que fueron sancionados. ¿Ha habido personal condenado penalmente? No, hasta el momento que yo conozca no hay. El protocolo de Estambul, que es un manual de procedimiento elaborado por un grupo de expertos en deontología médica y en ética médica para trabajar la prevención de la tortura y para trabajar los deberes éticos de los médicos, establece que el personal médico que actúa en nombre de otra parte, nombrado y pagado por una parte tercera, por ejemplo por el servicio penitenciario o por la policía, el perito forense, el médico legista o el médico que hace la historia criminológica, tiene la obligación de asegurarse de que el paciente comprende la situación y explicar el objetivo de su examen o tratamiento y que debe requerir su consentimiento para revelar cualquier información amparada por el deber de confidencialidad. Y además informarle que no se va a respetar el deber de confidencialidad, o sea que no va a ser secreta la información que él suministre. Esto se aplica, esto lo prevé en el punto 65 y siguientes del protocolo de Estambul. ¿Se aplica en la confección de las historias criminológicas en la cárcel este criterio? Sí, nosotros, sí, en realidad está previsto, digamos, pero no tuvimos casos como que han requerido la reserva de alguna cuestión planteada por los internos. Se le hace conocer, sí, que tiene el derecho de oponerse, digamos, a que se dé a conocer. Los trabajos criminológicos reservados de esa característica van directamente al juzgado interviniente, el juez de ejecución, por ejemplo, cuando requiere un informe exhaustivo sobre eso en particular. ¿Y esa comunicación que se le hace de que puede negarse a contestar o a dar información, se deja constancia escrita en la historia criminológica? ¿Se le notifica un consentimiento escrito? Sí, exactamente.
Le podemos pedir después, en todo caso lo llamamos telefónicamente, le pedimos los modelos que usan, porque se están reelaborando acá en el Servicio Penitenciario Federal, no se hacía así, y estamos proponiendo que se reelaboren, y hay la idea de armar modelos con consentimiento informado, y la fórmula que usa el médico habitualmente para el consentimiento informado en un hospital no se aplica a esto, para ver los modelos, para conocer cómo lo instrumentan. Sí, estaría bueno porque se usa un acta común, digamos. El personal profesional con título universitario accede a los cargos de conducción del servicio penitenciario. Usted es comisario general, no es abogado ni antropólogo, sociólogo, alguna profesión universitaria, no. No, sí pueden acceder al cargo de jefe del servicio por ser un cargo dispuesto por el Poder Ejecutivo. En la ley orgánica establece que tiene que ser un inspector general, que es la máxima jerarquía dentro del servicio penitenciario, pero como está intervenido, yo soy comisario general de la policía en actividad y estoy ejerciendo esta función justamente por una decisión del Poder Ejecutivo. ¿Y el personal profesional que está dentro del servicio penitenciario puede acceder al cargo de inspector general o solo puede llegar al cargo de prefecto o subprefecto como en la ley nacional? Sí, nosotros tenemos previsto, o sea, en la ley de servicio penitenciario tiene previsto que los profesionales pueden acceder hasta el cargo de, en este caso sería alcaide mayor en la jerarquía de acá de Corrientes, digamos, alcaide mayor que es la penúltima jerarquía, pero por una decisión política puede acceder al cargo. Está. Pero sería como una intervención al servicio, como su caso, como una intervención. Sí, son casos especiales. En las principales áreas y jefaturas, ¿hay personal universitario a cargo? Por ejemplo, la jefatura médica del Servicio Penitenciario Provincial. Sí, nosotros tenemos un médico a cargo de la Dirección Sanidad, por ejemplo, que es un profesional ya con jerarquía de oficial superior. Tenemos varios profesionales, nosotros en realidad tenemos un total de 40 profesionales que tienen jerarquía de oficiales, los cuales son en distintas actividades de médicos, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, criminólogos, o sea, en todas las especialidades tenemos profesionales con jerarquía de oficiales. ¿En alguna oportunidad tuvieron necesidad de los concursos abiertos de antecedentes de oposición que prevé el artículo 203 para cubrir cargos de jefaturas con profesionales? Sí, en el 2008 hubo un concurso de antecedentes de profesionales donde justamente se incorporaron casi 30 profesionales para cubrir los distintos lugares que era necesario en esa oportunidad. ¿Se han designado inspectores calificados para efectuar las verificaciones que prevén los artículos 208 y 209 de la ley 24660? Que, como la vieja ley también hablaba de inspectores penitenciarios calificados, ¿sabes? No, en realidad nosotros no tenemos designado, está en proyecto de aprobación, por ejemplo, la parte del procurador penitenciario, que sería una especie de supervisor. ¿Y se ha invitado a los inspectores que tiene el Ministerio de Justicia de la Nación, que han ido a algunas provincias? ¿Los ha invitado alguna vez la provincia de Corrientes? Sí, a los inspectores. Sí, suelen asistir, digamos, periódicamente a verificar las distintas unidades. También el Poder Judicial lo hace con sus distintas autoridades. ¿Tienen un penal de mujeres exclusivamente, una cárcel de mujeres? Sí, tenemos una unidad penal número 3, en la cual tenemos 34 mujeres, a cargo de una mujer justamente como directora de esa unidad. ¿Tienen un juez de ejecución penal provincial? Sí, tenemos una juez de ejecución penal. ¿Ha comunicado la jueza de ejecución o algún otro juez penal recomendaciones a tenor del artículo 208 de la ley 24660 que dice que hacen la inspección semestral? ¿Les ha comunicado recomendaciones escritas? Sí, en muchas oportunidades. Cuando alguien hace una denuncia de tortura, ¿se le garantiza la confidencialidad
el mecanismo de protección de víctimas y testigos prevé que se garantice la confidencialidad de la tortura? Sí, ¿De la denuncia? Le garantiza porque actúa directamente el Poder Judicial, o sea, a través del fiscal y el juez de turno, y ellos disponen, digamos, muchas veces incluso traslado de esos internos a otros lugares o a otra dependencia cuando tienen un hecho de esa característica. Está prevista la ¿dónde puede hacerse la denuncia de aplicación de tormentos o tortura? ¿Hay algún lugar en particular? Sí, la fiscalía de turno. La fiscalía de turno. ¿Se hacen públicos los resultados de las investigaciones de apremios ilegales o torturas? ¿Se ha publicitado el resultado de las investigaciones? No, generalmente no se publicita, digamos. ¿Toma conocimiento la víctima del resultado de la investigación? ¿En el Código Procesal hay alguna obligación de comunicarle el resultado a la víctima del sumario? Bueno, toman a conocimiento a través de la justicia cuando le informan, digamos, de la investigación o la marcha de la investigación. ¿Existe en la provincia algún archivo de denuncias de tortura o de apremios ilegales? Sí, en el servicio penitenciario se lleva un registro, digamos, de todas las actuaciones administrativas. ¿Qué tipo de apoyo o asesoramiento reciben las víctimas, los testigos, los familiares allegados durante la investigación? ¿Hay alguna oficina de asesoramiento de víctimas? ¿Hay alguna dirección de derechos humanos que se ocupe de las víctimas? Secretaría de Derechos Humanos, recepcionamos denuncias también y también brindamos asesoramiento y toda la contención que la víctima y los familiares necesitan. Es decir, en ese sí tenemos un trabajo bastante fluido. ¿Qué prevenciones se toman para identificar, proteger, asegurar la escena del crimen? Eventualmente, si hay una denuncia de videos de cámaras de seguridad, ¿usan cámaras de seguridad? ¿Registran los videos? ¿Se conservan? Para preservar los registros de los libros de guardia, de novedades. ¿Cuáles son las medidas usuales para la preservación del cuerpo del delito? Bueno, nosotros no contamos con videocámaras, sí se preserva inmediatamente los registros como libros de guardia de la unidad y de la parte de seguridad interna, que es donde generalmente se tiene todas las novedades. ¿Se lleva en las unidades penales se lleva el registro rubricado por el juez de ejecución o juez competente de las sanciones disciplinarias de los internos? Se le da intervención a través de los expedientes, se le eleva permanentemente, una vez que culmine en el término de los 5 días, el expediente en general al juzgado con la notificación y conocimiento de la sanción que se toma con respecto al interno que cometió la misma. Pero se lleva el registro de sanciones, es decir, el libro donde tienen que asentarse la sanción y las visitas que tienen que hacer el jefe de educación, el funcionario superior del penal, el capellán, el médico. Sí, se tiene el registro. ¿Y están rubricados por los jueces de ejecución o jueces competentes los libros? Sí, cuando concurren miran los libros y rubrican. ¿Es habitual trasladar a la víctima de uno de estos delitos o que denuncia uno de estos delitos o al presunto autor de celda, pabellón o a otro penal? ¿Se adoptan medidas de este tipo para preservar la integridad Así es, durante la investigación? Se lo reubica en otra unidad penal y en varias oportunidades hemos requerido la colaboración de otros servicios como el Servicio Penitenciario Federal o de otra provincia de Entre Ríos, Santa Fe, con los cuales a veces intercambiamos algunos internos por esas situaciones. ¿Qué temperamento se adopta cuando la víctima desmiente la denuncia inicial? Cuando retira la denuncia, cuando dice, no, yo ya no quiero...
¿Qué temperamento se adopta en cuanto a la investigación? ¿Se sigue adelante con la investigación? ¿Se la tiene por desistida? En la actuación administrativa sí, nosotros continuamos hasta llegar a una conclusión, digamos. En la parte judicial, bueno, ya escapa a mi decisión, digamos. ¿En qué establecimientos hay detenidos en la provincia? ¿Nos puede precisar cuáles son los penales y cuál es la población de cada uno de los penales en la provincia de Corrientes? Sí, nosotros tenemos una unidad penal número 1 que es de condenados, donde hay 445 internos, que en un anexo de otra dependencia también condenados tenemos 20 más. En la unidad penal número 2, que es la de menores, tenemos 7 menores. En la unidad penal número 3, que es la de mujeres, como le dije, 34. En la unidad penal número 4 tenemos 38 internos, que es un lugar semiabierto, o sea, unidad productiva sería donde se trabaja la tierra. Después en la unidad penal número 6, que es la de encausados, que están acá cerca de la localidad denominada San Cayetano, donde tenemos 316 procesados. O sea, hace un total de 825 total, digamos, de internos, más 15 menores que tenemos, que nosotros también tenemos a cargo los menores de 18 años, o sea, la custodia de ellos la ejercemos nosotros en 3 unidades. Unidad penal número 2, una alcaidía de menores en una comisaría, la 7ª, y otra 9ª, donde hace poco nos hicimos cargo de esa dependencia. Y precisamente en ese punto se está construyendo unidades de vida para los jóvenes adolescentes en conflicto con la ley penal, que ya está bastante avanzada la obra. Es decir, para eliminar el viejo esquema de tutelado y de patronato por el del socioeconómico, que es un proyecto también del Eurosocial. Y en ese esquema estamos entonces, no se lo deposita al menor en su lugar de detención, el mero depósito, sino también ahí va a tener un trabajo interdisciplinario el servicio penitenciario para que los menores se puedan rehabilitar e insertarse socialmente como corresponde, es decir, asistencia en la salud, la educación, deportes y, bueno, la enseñanza para que también tengan conocimiento de sus propios derechos y enseñarles pauta de respeto hacia el derecho de terceros. La idea con esto, con este nuevo enfoque socioeconómico, socioeducativo, es que cuando el joven salga o el niño o niña salga, recupere la libertad ambulatoria, no vuelva al circuito delictivo. Ese sí, ya está el proyecto muy avanzado y pronto, pienso que para marzo se va a terminar la obra y ya va a empezar a funcionar. De los más de 800 internos que dijo, ¿cuántos son procesados en total? ¿300 y pico o un poco? 316. Una buena proporción de condenados tienen respecto de otras provincias. Sí. ¿Y sabe cuántas mujeres están alojadas con niños en las cárceles? Nosotros tenemos 4 mujeres con niños, menores de 4 años. ¿Y cuántos niños tienen? ¿Serán uno cada uno o tienen más de un chico? Sí, uno cada uno. 4 mujeres. ¿Hubo muertes de personas privadas de libertad desde el año 2009 a la fecha? Sí, nosotros tuvimos por distintas enfermedades, digamos, en total 10 a la fecha. 10. En promedio de 3 por año, digamos. Uno solo en forma traumática, que fue un homicidio ocurrido dentro de una unidad penal. ¿Y hay personal penitenciario imputado a raíz del homicidio ese o es un problema entre internos? ¿Cómo? Fue un problema entre internos, una pelea entre 3 internos, digamos, y del cual resultó víctima uno de ellos, y están en plena investigación porque eso fue en el mes de mayo de este año. Y también el personal obviamente está con sumario administrativo e incluso deben prestar declaración en la causa a ver si no hubo alguna negligencia o algún otro delito que pueda ser conexo al mismo.
¿El personal que está con sumario está apartado del contacto con internos? Sí, están apartados, no trabajan en contacto con internos. De los fallecidos desde el 2009 a la fecha, ¿hubo menores de 18 años entre ellos? Sí, hubo un menor de 16 años que fue del año pasado, quien se suicidó, digamos, por ahorcamiento. Ah, es terrible. Así es. ¿Cómo se hace la investigación de ese suicidio, por ejemplo? ¿Se hizo una causa por muerte dudosa? ¿Se hizo una causa penal a partir del suicidio? Sí, inmediatamente intervino el juzgado de menores y el fiscal de turno y abrieron actuaciones judiciales por el supuesto suicidio, que está en plena etapa todavía investigativa y que también se instruyen actuaciones administrativas en forma paralela cuando ocurre un caso de eso, por posible negligencia o falta de control. Porque le digo, el suicidio en la cárcel a veces uno tiene la idea de que en realidad son homicidios a distancia, o cómo calificarlo. No es instigación al suicidio meramente, sino que puede tratarse de un caso donde la persona se ve llevada a la muerte por condicionantes externos, ¿no? Por presiones, violencia, lo que fuere. Claro. En este caso en particular el menor tenía un alto grado de depresión, digamos, estaba muy depresivo, estaba incluso medicado, controlado permanentemente por los psiquiatras, pero indudablemente que fue en hora de la madrugada donde ocurre el hecho en sí, digamos. ¿Los menores se alojan en celda individual o en celda colectiva? No, ellos tienen, son dormitorios en realidad, no son celdas, son dormitorios comunitarios, digamos, donde duermen. Y en las comisarías sí hay celda, hay 2 comisarías que tienen celda, que lo cual le había dicho acá al doctor Cueva que seguramente en el mes de marzo ya se van a alojar en las nuevas dependencias donde sí van a tener las mayores y mejores comodidades. ¿Nos puede precisar con cuánto personal penitenciario cuenta la provincia? ¿Cuántos agentes y oficiales? Sí, nosotros tenemos 925 personal en total, de los cuales 130 son oficiales, digamos, entre oficiales superiores, oficiales subalternos y suboficiales. O sea, tenemos 925 en total. ¿Y los suboficiales, qué nivel de estudios tienen? ¿Se exige el secundario completo, primario completo o primario incompleto? Con secundario completo. Se exige como requisito fundamental el secundario completo. O sea, no hay nadie que no tenga secundario completo. Sí hay algunos, pero ya con muchos años de antigüedad, que ya están próximos a pasar al retiro. Sé que desde hace varios años que se viene exigiendo el secundario completo. ¿Qué cantidad de mujeres tiene como agentes? De los 925 tenemos 110 mujeres. ¿Y profesionales me dijo la cantidad de profesionales? ¿Eran 200? 40 sobre 900. ¿Los profesionales usan uniforme, portan arma de fuego, tienen estado militar o estado penitenciario, digamos? Tienen estado penitenciario, no usan armas, sí usan uniforme acorde a la especialidad que tienen. ¿Pero por el estado penitenciario son legítimos tenedores de arma de fuego, por ejemplo? Sí, pueden portar, pero no lo tienen. ¿Se les da instrucción militar en ceremonial militar, en desfile, reglas de saludos? ¿Este tipo de instrucción la reciben los profesionales cuando ingresan al servicio? Sí, tienen instrucción, no tan intensiva como el personal de seguridad, digamos, ellos tienen conocimiento básico de lo que es el saludo o la instrucción militarizada, digamos, para su correspondiente disciplina y, bueno, aplicación en caso de que sea necesario, pero los profesionales cumplen su rol ya específico en el servicio penitenciario. Y conforme las reglas mínimas de Naciones Unidas para el trato de los reclusos, los profesionales médicos, sobre todo los médicos,
tienen una serie de funciones, además de las funciones de atención de la salud de los internos, están las funciones en prevención de la tortura, prevención de enfermedades, las funciones que pueden tener desde el punto de vista de la medicina del trabajo, e incluso una suerte de función como ombudsman, le ponen de las condiciones de alojamiento y de sanidad y salubridad, porque se establece que los médicos deben recorrer los sectores de alojamiento, todo el penal, y hacer informes escritos, incluso el director. ¿Y esa función la pueden desempeñar los médicos en el sistema en Corrientes? ¿O la desempeñan actualmente? Sí, de hecho lo hacen. Generalmente se organiza un operativo sanitario, como se dice comúnmente, para toda la población penal, con los profesionales del servicio y con profesionales de salud pública. ¿Tienen posibilidades de hacer clasificación de los internos? Es decir, la cantidad de plazas que tienen ahora, ¿permite clasificar? ¿Tienen plazas disponibles para hacer clasificación? ¿O están saturados en la capacidad de alojamiento? No, está saturado en la capacidad de alojamiento y eso dificulta que se pueda hacer una clasificación correcta. ¿Hay algún programa específico para internos primarios que plantee atenderlos separadamente, que no tomen contacto con el resto de la población? Sí, hay un pabellón de observación donde permanece de 30 a 45 días en ese lugar para hacer un estudio completo desde lo profesional médico, psicólogos, criminólogos, y a partir de ese momento se determina en qué lugar va a ser alojado. ¿Y hay algún sector a donde vayan exclusivamente los internos que entran por primera vez a la cárcel y nunca estuvieron detenidos anteriormente? ¿Que sea distinto? Un pabellón distinto al resto de la población. ¿Cómo es el procedimiento de requisa? ¿Hay observadores judiciales del procedimiento de requisa? ¿Se filma el procedimiento de requisa? No, se hace en forma... Hay un lugar acondicionado, digamos, para la requisa personal. No tenemos cámaras ni filmaciones con respecto a eso. Y cuando se hace la requisa de los sectores de alojamiento, ¿se ingresa con cámara de puño para filmar? No se hace filmación. ¿Y hay algún tipo de observador del operativo de registro de los pabellones? ¿Algún funcionario que ingrese con el personal de requisa? Por ejemplo, en Entre Ríos tienen unos funcionarios que designa el superior tribunal, que son una especie de delegado en la cárcel, que interviene. Nos escuchan en Resistencia, por ejemplo, en la unidad 7, la delegación de la Procuración Penitenciaria se hacía presente cuando llegaba el ingreso de los internos y controlaba, no sé si sigue ocurriendo, y controlaba la llegada de internos trasladados desde Capital a la unidad del Chaco, por ejemplo. ¿Hay algún tipo de observación externa de la requisa? No tenemos observación externa. Hace el control el director de cada unidad o el jefe de seguridad interna. Bueno, ¿en alguna jurisdicción quieren hacer alguna pregunta? Córdoba, ¿alguna pregunta, alguna duda? Por mi parte no, Sergio. Bueno, en el Chaco, Oscar Zacutegui, ¿alguna duda, pregunta? Sí, lo quiero hacer una pregunta. Quería saber si el Consejo Correccional, cómo está integrado y si ese consejo es itinerante, o sea que recorre todas las unidades penitenciarias o cada unidad cuenta con su Consejo Correccional. Tenemos un consejo permanente que es la unidad penal número 1, como le decía, que es la de condenados, y después tenemos una itinerante que es la que recorre las unidades 3 y 4, que es una de las mujeres y otra del lugar semiabierto, y en la unidad penal número 6 de procesados tiene su propio consejo. ¿En Santa Fe alguna pregunta? Disculpa, Oscar, no sé si querías alguna otra pregunta más hacernos. Bueno, quería saber quiénes integran el Consejo Correccional. Claro, lo que integran, bueno, el director de la unidad, los profesionales, criminólogos, asistentes sociales, psicólogos, el de educación, el de obra y trabajo, que son lo que, y el de personal, que son los que conforman, digamos, el consejo. Perfecto.
Y otra pregunta, ¿cómo se lleva a cabo la tarea laboral de los internos dentro de las unidades penitenciarias en Corrientes? Bueno, en la unidad penal de condenados nosotros tenemos talleres de carpintería y herrería, electricidad, o sea, hacen su trabajo y hay una escuela técnica que funciona para aprender el oficio también de carpintería moderna, electricidad a domicilio, o sea, una serie de talleres en las cuales asisten los internos. La unidad penal número 4, que es una unidad abierta o semiabierta, se lleva a cabo distintas actividades en el campo, como horticultura, tenemos citricultura, tenemos la cría de caprino, porcino, ganado vacuno, y en eso trabajan los internos en forma diaria. Ajá. ¿Y el peculio que reciben los internos mensualmente, qué importe es? El importe es mínimo porque en realidad es un incentivo de 100 pesos que se le da actualmente. Ajá. ¿Y está regulado por algún ente o lo maneja el propio servicio? No, lo maneja el Ministerio de Gobierno. Gracias. ¿Han tenido ya casos de pedido de aplicación de la nueva ley, la última reforma, la ley 24660 en materia de estímulo educativo y de capacitación laboral, con pedidos de descuento en las condenas por el artículo 140 de la nueva ley? O mejor dicho, el nuevo artículo 140 de la ley 24660, que permite descontar hasta 20 meses del tiempo para llegar a salidas transitorias, libertad condicional. ¿Han tenido algún planteo en este sentido? No, hasta el momento no hubo ningún planteo de esa naturaleza. ¿En Santa Fe alguna pregunta? ¿Qué tal? Buen día. ¿Me escuchan en Santa Fe? Sí. Hay que apretar el botón por ahí para que lo escuchemos. A ver, tiene que estar verde. No se pone a ver. Ahora sí, ahora lo escuchamos. Ah, está. Sí. ¿Se escucha perfecto? Sí, perfecto. Buen día, Sergio. Mira, a nosotros nos interesaría saber si en la provincia de Corrientes hay algún tipo de programa tendiente a atender a las personas enfermas, los drogadependientes en las unidades de servicio penitenciario o en la policía de la provincia. Bueno, ahí en el hospital de salud mental funciona el área de seguridad, donde son tratados las personas adictas que están privadas de su libertad. Casualmente hace poquito se inauguró un salón de oficios también, de recreación, y tienen un gimnasio. Es decir, hay un trabajo bastante serio y responsable por parte del Hospital de Salud Mental, que atienden a los adictos que tienen conflicto con la ley penal, ¿no? Y se trabaja también en coordinación con los ONG, Remar, por ejemplo, que funciona en el Chaco, tiene delegaciones acá en Corrientes, tiene una granja en Santa Rosa, que es una localidad a 150 kilómetros, y bueno, vamos atendiendo y asistiendo no solamente al adicto, sino también a su familia. ¿Tienen registro de qué cantidad de internos están siendo asistidos actualmente en ese programa de tratamiento? Sí, hay en el área de seguridad no tengo el número exacto, pero aproximadamente 20 internos. Eso queríamos saber, porque bueno, vemos que es una falencia por las regiones que trabajamos nosotros. Vale decir que yo represento la Procuración Penitenciaria en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, y que bueno, también trabajamos en una unidad penitenciaria de Santiago del Estero. Y vemos que esa en la región es una falencia común. Vemos que la población penitenciaria tiene problemas en general con los estupefacientes, ¿no? Con el consumo de estupefacientes, y no vemos que haya un programa sistemático para resolver estas cuestiones, incluso con internos que piden específicamente ser tratados. ¿Me recordás tu nombre, por favor? Sí. Sebastián Cáceres, soy delegado sí, de la disculpa.
Bueno, muchas gracias por la intervención. ¿Alguna duda en General Roca? Sí. Perdón, Valdés. Sí, yo quería hacer una pregunta que se me vino a la mente, que es un aspecto que generalmente no se aborda, pero que en la 24660 está presente, y ya que estamos haciendo preguntas generales, es ¿qué tipo de organización tienen Corrientes en cuanto al patronato de liberados? Es decir, la idea para la articulación del egreso, digamos. Bueno, sí, en el Ministerio de Gobierno está el Patronato de Liberados y atiende y asiste y hace un seguimiento de las personas que recobran su libertad ambulatoria. Es decir, sobre todo la gente que vive en el interior, ¿no? Bien. ¿Tienen datos de más o menos qué cantidad de personal, dotación de personal tiene el patronato? Y el Patronato de Liberados tiene, bueno, el director y 4 personas que están colaborando en el Patronato de Liberados. Los mandamos a hacer. ¿Y son profesionales? ¿Asistentes sociales, psicólogos? Sí, está compuesto por psicólogos, abogados y asistentes sociales. ¿Y es que solo están en la capital o tienen alguna posibilidad de trabajar también en el interior? Sí, solamente está en la capital, pero está proyectado también abrir ahora delegaciones en el interior de la provincia. Muy bien, gracias. Por mí nada más. Bueno, en Neuquén, ¿alguna pregunta que quieras hacer? Buenas tardes, buenos días a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Llegué tarde, Sergio. No problema. En relación a esto que decían del patronato, una de las cosas que en Río Negro nos vemos es que cuando el patronato no está, los municipios intervienen bastante en el seguimiento y hacer ayuda postpenitenciaria. ¿En Corrientes tienen algo organizado de esta forma o no? Sí, desde el Patronato Liberado tienen organizado un seguimiento y un procedimiento para la asistencia, como dije hoy, de las personas que recobran la libertad. Inclusive viajan al interior para que las personas o las familias no regresen por algún trámite que tengan que hacer a Corrientes, es decir, se la asisten en todo sentido. Pero siempre la asistencia es desde el Ministerio de Gobierno a nivel provincial, no hay articulaciones con los gobiernos municipales, ¿no? Muchas veces se articula con los gobiernos municipales por razón de la distancia. Por ejemplo, Paso de los Libres es un municipio que queda a casi 500 kilómetros de la capital, entonces muchas veces se demoran los trámites por cuestión de la distancia, entonces sí se coordinan con los municipios. Sí. Gracias. Cirino, aprovecho, me disculpo nuevamente porque todavía no te mandé la desgrabación de la videoconferencia que no se pudo grabar, te la voy a mandar a la brevedad. Y aprovecho para preguntarte, ¿has tenido algún caso donde hayas aplicado el nuevo artículo 140 de la 24660 por estímulo educativo? Tengo a resolver una causa ahora en mi juzgado donde el interno lo pidió, se certificaron algunos cursos, se le dio traslado a la Fiscalía y la Fiscalía pidió dos cosas: que se hiciera alguna certificación extra desde el punto de vista educativo, y la posición de la Fiscalía es que el adelanto es adelanto de fase, pero no adelanto de tiempo para gozar un beneficio. Ellos se plantan en que el interno podría acceder al periodo de prueba todos los meses antes que cursos acredite, pero que no podría adelantar la salida del penal, ya sea por salidas transitorias, asistida o condicional, porque entienden que de la lectura de la ley lo que se plantea es un progreso de fase, no un adelantar salidas. Eso es lo que está. Una vez que tenga los certificados de educación, tengo que resolver eso. Bueno, cuando nos invitaron en el Senado, la interpretación que hacíamos del artículo 140 era todo lo contrario, era que precisamente era bastante claro que permitía incorporar, si no tiene ningún sentido estimular al adelantamiento. Bueno, sí es un cambio importante en la incorporación al periodo de prueba, pero claramente era la analogía entre el periodo de prueba y la salida transitoria, pero además dice periodo de libertad condicional también, o sea, adelanta la incorporación a un periodo de libertad condicional. Yo coincido con esa interpretación, Sergio, te estoy diciendo dónde estamos ahora parados. No, pero yo ya veo que está habiendo mucho problema con la aplicación de la ley, estaba viendo que no va a ser fácil la aplicación.
claramente el proyecto original que había mandado Cristina Camaño era mejor porque lo decía expresamente, mucho más claramente, digamos. Yo digo, ahora también se puede entender que está dicho, pero hay que entenderlo. Es más difícil. Sí, a ver, pero de hecho lo estamos haciendo, ¿eh? Estamos ya con cursos certificados, tenemos a unas 30 personas que están en vista a fiscalía a distintas fiscalías a ver cuándo nos vienen las causas. ¿Valdés en Córdoba la han aplicado ya la reforma? Mira, ha habido algunos planteos ante los jueces de ejecución y lo que yo conozco es que las resoluciones que se han dictado son declarando la incompetencia del juzgado de ejecución. Como que plantean que esto es una cuestión que debe resolverse a nivel administrativo y que el juez de ejecución interviene en la medida en que hay algún conflicto, pide recursos, pero las primeras resoluciones han sido de declaración de incompetencia. Eso es decir que no es lo mismo, que de acuerdo a la ley es claro que es el juez el que resuelve la libertad. Si se trata de adelantar el término de libertad, es claro que es una decisión judicial, pero bueno. Bueno, las vamos a tratar de conseguir. Esto de que no adelanta, digamos, o achica los plazos, sino que simplemente es una cuestión administrativa. Le hacemos dos últimas preguntas a la gente de Corrientes, así los podemos liberar. Le queríamos preguntar sobre ¿tienen estudiantes universitarios en la cárcel? Sí, tenemos algunos que están estudiando abogacía y otros que estudian medicina. ¿Y hay algún programa por el que le den alguna materia en la cárcel? No. ¿O van ellos a estudiar afuera? Para nivel primario y secundario, sí, dentro de la cárcel. Cuando es terciario o universitario, tiene que salir a los institutos o facultades. Acá Sebastián Carrera le quiere hacer una última pregunta y le agradecemos ya muchísimo la colaboración. Muchas gracias. Hace un rato le decía al doctor Delgado que no podían separar bien por la cuestión de falta de espacio y cupo. Y quería consultar, en la unidad número 1, donde hay 445 internos, ¿capacidad para cuántos tienen? Y en la unidad número 6, cuando hay 316, también, ¿cuál es la capacidad que está estipulada? En la unidad penal número 1 tenemos capacidad para 400 y en la unidad penal número 6, 300. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. En Tucumán... Quisiera agregar algo, doctor Delgado. Por favor, con todo gusto. De la unidad número 6 se solucionó hace poquito un problema de larga data, que es el agua potable, y hace poco se inauguró una planta potabilizadora que da una solución definitiva también a la población penal de la unidad 6. Eso también teníamos un problema bastante importante porque es una unidad penal que está alejada del centro de la capital. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿En Tucumán ha llegado alguna autoridad en la sala de Tucumán o la tenemos vacía? ¿Tucumán? Hola. Bueno, si no, nos invitamos a todos los que están escuchándonos a la jornada preparatoria del encuentro del año que viene, que va a ser en Córdoba, después de ejecución penal, que va a ser los días 17 y 18 de noviembre. Sí, en San Isidro. En San Isidro, en el Colegio de Abogados de San Isidro. Se está organizando en este momento los paneles y las actividades, y va a ser una oportunidad interesante para debatir sobre la última reforma que es muy importante a la legislación de ejecución penal de la provincia de Buenos Aires, y sobre esta última reforma en materia de educación también van a ser los temas centrales. Y salud mental. Los tres temas que principalmente se van a tratar. Bueno, será un gusto poder verlos si se pueden acercar en esa oportunidad. Sergio, ¿podrán mandar una invitación? Sí, como no, una invitación escrita te hacemos llegar. ¿Me podrás decir eso por correo, Sergio? No hay problema, pero si yo justifico las cosas. ¿Cómo no? Te estamos anotando. Te cuento... Sergio de Córdoba. Sí. Dos tonterías. Uno de los fiscales acá, cuando se plantea el tema de educación, lo que planteaba era que era una revisión de cómputo y que el cómputo estaba firme. A lo que lo sacamos corriendo diciéndole que es cierto que es una revisión de cómputo, pero que implica algo más y que el cómputo no está, que siempre se puede modificar el cómputo. Y el otro experimento que estamos por hacer en una de las unidades aquí de Río Negro es una elección interna de delegados de pabellón para articular con la dirección de la unidad y con el juzgado de ejecución los reclamos de los internos, para evitar el problema de
no me sacan el papel, el celador no se lo lleva al gabinete criminalístico, no me lo traen al juzgado. La idea es implementar delegados elegidos por ellos mismos, que traigan los papeles al juzgado, que se saquen las dudas de las causas y así poder mejorar el diálogo hacia dentro de la unidad. Bueno, te cuento que es muy interesante. En Santa Fe parece que está funcionando eso. No sé cómo han implementado democráticamente la elección, que es el tema más álgido. En Devoto vos preguntás y formalmente no, pero preguntás y te dicen que sí, que hay delegados, y los delegados no están electos, por supuesto, son, digámoslo así, lisa y llanamente, los poronga de cada pabellón. Sí, acá también. Es que la idea era blanquear esa situación que informalmente se da, pero darles una idea. Algo natural, sí. Estamos sorprendidos por el exabrupto. Disculpen. Poco académico el término. No importa, queda grabado, lo dijo él. Vamos a editarlo. ¿Qué opina el Cuervo Valdés de ese concepto académico? Bueno, no, yo quiero aprovechar esta última parte para contarles que ayer en Córdoba se inauguró una actividad en común, un convenio que se firmó entre la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Universidad Nacional de Córdoba, el Observatorio de Derechos Humanos, tendiente es una actividad, un taller y exposiciones que tienden fundamentalmente a articular mecanismos para poner en práctica en la provincia un mecanismo de prevención, ¿cierto?, de la tortura. Y ayer comenzó con una disertación del doctor Rafeca y bastante con muchos operadores del sistema penitenciario concurriendo, lo que fue muy interesante y bueno, y tenemos muchas expectativas del desenvolvimiento de este taller. Eso les quería contar. Bueno, muchas gracias. Bueno, los saludo a todos desde acá. La última, Sergio, no tengo que tomar. Sí. Si Dios quiere, en diciembre vamos a ir con una delegación de gente de salud mental, penitenciarios y judiciales a un programa, a Temuco, a ver una experiencia de un programa para tratamiento de agresores sexuales. No digo que sea la panacea, pero al menos ellos le han dado algún tinte más, que no pasa nada más que por las pastillas ni por tratamiento psicológico, sino una cosa interesante porque articula al interno dentro de la cárcel con después el ambiente donde se va a incorporar una vez que recupere la libertad. Parece medianamente interesante como para ir a verlo, aunque sea. ¿En dónde es que lo van a ir a ver? En Temuco. Está en Neuquén. A la altura de Neuquén, sí. Sí. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Un abrazo para todos, hasta luego. Gracias por la invitación. Hasta luego. Chao, Sebastián. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Bueno. Algunos compañeros cuando son reelectos se ponen rojo.